Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Gloria al Señor, hermanos. Quiero compartir sobre la vida de este varón llamado Josué. Aquí vemos, hermano, el llamado de Dios para Josué. Todos sabemos, hermano, que Josué era servidor de Moisés. Josué era uno, hermano, que le servía al siervo de Dios, Moisés. Era servidor, quizás lo ayudaba, quizás, hermano, estaba con él en cualquier momento. Pero la Biblia dice que murió el siervo Moisés, hermano, y la Biblia dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Vamos a ver unos puntos, hermano, cómo podemos tener un ministerio exitoso. ¿Cómo puede un siervo ser exitoso en su ministerio? Yo sé que, hermano, todos anhelamos un ministerio, todos anhelamos, hermano, tener un privilegio grande, servir a Dios, pues es bueno, hermano. Pero para eso vamos a conocer, hermano, algunos puntos importantes sobre la vida de José. ¿Cómo podemos ser exitosos? ¿Cómo podemos llevar, hermano, nuestro ministerio conforme a la voluntad de Dios? Porque a veces, hermano, hay ministerios, pero a veces, hermano, es la voluntad del hombre. No es la voluntad de Dios, pero cuando es la voluntad de Dios, hermano, vemos el respaldo, vemos, hermano, las maravillas, las obras, los respaldos que Dios da a su siervo. Amén. Entonces, hermano, para tener éxito en el ministerio es preciso, dice, conocer la voluntad de Dios. Amén. Lógicamente, dice, hermano, todo siervo anhela ser exitoso en su ministerio. Josué, dice, fue llamado por Dios al servicio. Vamos a ver el primer punto, hermano. El primer punto, dice la Biblia, que Jehová Dios habló a Josué, hijo de Nun, diciendo, amén. El primer punto, quiero decir, hermano, es cuando Dios nos llama. El llamado de Moisés. Aquí dice la Biblia que Dios le llamó a Josué y le dijo, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Número uno, tenemos que conocer, hermano, el llamado de Dios. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el ministerio que Dios nos da? Porque la Biblia dice que hay muchos ministerios, hay 5 ministerios, hermano, en la obra del Señor. Y no todos, hermano, tenemos el mismo llamado. Hay muchos que tienen un llamado diferente, otros de una forma, Dios los usa, otros de otro. Por eso dice la Biblia que los siervos del Señor son llamados por Dios. Entonces, el primer punto, dice, hermano, el llamamiento de Dios para Josué. Y eso es también lo que es para nosotros, hermano. El llamado de Dios para Josué, le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Hermano, el trabajo, la tarea de Josué no era fácil. Dios le estaba llamando y le dice, levántate. Gloria al Señor. El número 1, dice, hermano, levántate. Número 2, dice que Dios le mostró cuál era su trabajo, cuál era su tarea.
¿Cuál era el trabajo de Josué? Muchos decimos, hermano, ¿para qué lo llamó Dios? Dios lo llamó para introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Por eso dice, Dios le mostró claramente su trabajo, su tarea. Amén. ¿Cuál era el trabajo de de Josué? Era que vaya adelante, era para guiar, era para, hermano, para ayudar al pueblo, aconsejar al pueblo, guiar al pueblo. El trabajo de Josué, un trabajo difícil, como un trabajo de un pastor, hermano. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Es guiar, a consolar, visitar, orar, entregar la palabra de Dios, animar a aquel que se siente, hermano, sin fuerzas, orar por los enfermos, entregar la palabra de Dios. Así era el trabajo de Josué, era, hermano, introducir, era guiar al pueblo a la tierra de Canaán. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Aquí vemos, hermano, número uno, el llamado de Dios. Hermano, Dios vio en Josué un varón que era capaz, un varón dispuesto, un varón, hermano, Dios conocía, conoce nuestra vida, conoce nuestro ser, conoce a cada siervo, hermano, su capacidad, su paciencia, su habilidad, su perseverancia, hermano, porque no todos los siervos, como dije al principio, tenemos el mismo llamado. No todos podemos ser pastor, no todos podemos ser profeta, no todos podemos ser maestro. Todos, hermanos, diferentes maneras Dios nos usa, pero en esta tarde, pues, hermano, ¿cómo podemos tener un ministerio exitoso? Yo sé que todos anhelamos, deseamos el respaldo de Dios, hermano, en cualquier función que desarrollemos en la iglesia, necesitamos el respaldo de Dios. Número 3, dice, hermano, vamos, ya vimos el número 1, Dios lo llama. Número 2, Dios le muestra el camino, Dios le muestra su trabajo. ¿Para qué fue llamado Josué? Número 3, dice, hermano, Dios le da una orden. Aquí Dios, hermano, conocía la capacidad de Josué, conocía sus habilidades, quizás conocía también sus debilidades, porque delante de él dice la Biblia que todos, hermano, estamos descubiertos delante de Dios. Él conoce nuestra vida. Por eso dice, Dios le da una orden y le dice, amén, esfuérzate y sé muy valiente. No era fácil el trabajo, la tarea que Dios le dio a Josué. Por eso dice, esfuérzate, sé muy valiente. O sea, para poder guiar el pueblo de Dios se necesitaba esfuerzo, se necesitaba valentía. Hermanos, por eso es necesario, dice nuestro tema, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro ministerio. Hermano, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque iba a enfrentar, hermano, a muchos enemigos. El caminar desde el río de Jordán hasta la tierra de Canaán, iban a haber muchas adversidades, iban a haber, hermanos, muchas naciones, se iban a levantar en contra del pueblo de Israel. Por lo que, hermano, Dios había visto en Josué un liderazgo, un varón valiente, hermano. Por eso le dice, esfuérzate. Entonces, hermano, para poder tener un ministerio exitoso, 3, 4 puntos importantes necesarios saber. Dios le dice, esfuérzate, sé muy valiente. Porque ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Josué
no hubiera esforzado, no hubiera llegado. ¿Qué hubiera pasado si Josué no hubiera sido valiente, hubiera sido cobarde, se hubiera desanimado, hubiera, hermano, dicho, es difícil? No hubiera podido. Por eso Dios conoce el corazón del hombre. Por eso dice Romanos capítulo 9, verso 16, dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia, dice el hermano. Romanos 9, 16, no depende del quien quiere, ni del que corre, amén, sino de Dios que tiene misericordia. No depende, hermano, de nosotros, hermano. Por eso a veces, hermano, vemos ministerios fracasados, ministerios de hermano que no pueden crecer porque estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del llamado de Dios. Por eso dice, hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, no todos, hermano, somos aptos para un ministerio, sino depende de la voluntad de Dios. Amén. Primero vimos el llamado, el trabajo, y Dios le da una orden. Ahora viene, Dios le da una gran promesa a Josué. Dios le da, hermano, después de todo esto, Dios le da una gran promesa y le dice, hermano, amén. Gloria al Señor, la gran promesa, la tierra prometida. Llegar a ese lugar y estar en ese lugar, hermano. La Biblia dice, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que quizás era buena. Una tierra que Dios había preparado para su pueblo. Sabemos, hermano, de que Dios no va a dar algo que no sirva para sus hijos. Dios va a dar lo especial, lo mejor. Por eso era la promesa de Dios para Josué. Llegar a la tierra, que Josué tuviera esa dicha, ese privilegio de repartir la tierra. Amén. El punto número 4 dice, Dios le da una gran promesa, la tierra prometida. Número 5 dice, la promesa. Aquí viene lo más importante, hermano, de la presencia de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hermano, qué bendición cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nosotros y nos dejamos llevar, nos dejamos moldear y dejamos que el Señor, ¿verdad?, nos hable, nos guíe. Aquí dice la Biblia, hermano, la promesa de la presencia de Dios, lo que más todos siervos debemos anhelar, hermano, estar con la presencia de Dios. De nada nos sirve, hermano, tener un gran estudio, tener una gran capacidad, tener, hermano, estudios académicos, estudios teológicos. Eso está bien, pero sin la presencia de Dios seremos vacíos, seremos, hermano, algo que no va a crecer y que no va a dar fruto. Por eso dice, hermano, la presencia de Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que Moisés hizo en el nombre de Dios, los milagros que hizo Moisés, hermano, a través de Dios, lo iba a hacer Josué con la ayuda de Dios. Entonces Dios no cambia, Dios es el mismo. Por eso dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Y dice la respuesta, yo no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que, hermano, debemos de tomar muy en cuenta, hermano, como siervos de Dios, como ministros, como grupo de oración, como evangelistas, como profetas, hermano, que en los procesos más difíciles de nuestra vida no estamos solos, como dice la palabra, yo no te dejaré ni te desampararé.
Nosotros como humanos podemos dejar solo a un líder, podemos dejar solo a una persona, pero el que nunca nos va a dejar es Dios. Por eso dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Hermano, qué precioso cuando llegamos a entender la palabra de Dios, como dice su palabra, hermano. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, no estamos solos. Tú, mi hermano, que estás pasando un momento difícil. Tú, mi hermana, que estás pasando enfermedades, estás pasando luchas, estás pasando problemas, hermano. Sepa que no estás solo. Dios está contigo. Dios te sacará en esa lucha, en ese problema, en esa tormenta, en ese desierto, en ese mar, hermano, que se hunda. Quizá tú sientes que te hundes en el mar, la tormenta es demasiado, estás en el desierto, no hay agua, no hay nada, pero hay alguien que está contigo y ese es Jehová de los ejércitos. Dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Qué precioso, hermano, solamente tomemos de la mano de Dios y vamos a ver, hermano, el último punto, dice la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, hermano, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Aquí vemos la recomendación de Jehová Dios para Josué. Ahí estaba la promesa, está todo, hermano, la bendición de Dios. Pero Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, hermano, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bendición, hermano. La recomendación de Jehová Dios para Josué, no dejar la palabra de Dios, no olvidarnos de las cosas de Dios, no olvidarnos, hermanos, de la comunión con Dios, no olvidarnos de leer, de estudiar y poner por obra la palabra de Dios. Como dice, hermano, porque entonces dice, harás prosperar tu camino. ¿Cuántos anhelamos, deseamos la prosperidad en nuestro camino, en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida de un negocio, hermano, en un estudio, en un viaje? Todos anhelamos, hermano, la prosperidad, pero eso va a depender, hermano, de la promesa que si estamos cumpliendo con Dios, de no dejar la palabra de Dios, sino que meditar, como dice la palabra, de día y de noche meditarás en ella, porque entonces dice, harás prosperar tu camino. ¿Cuál es la clave de la prosperidad en el ministerio y en lo material? Es seguir a Dios, buscar a Dios, estudiar la palabra de Dios, ponerla por obra. Por eso dice, hermano, gloria al Señor, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay nada que no nos va a salir bien, porque Jehová Dios lo había prometido con Josué, y ese Dios que habló a Josué es el Dios que habla en esta tarde y nos dice, hermano, nunca dejemos a Dios ni por un momento, sino que sigamos, pidámosle perdón. Yo sé que a veces, humanos que somos, nos olvidamos, dejamos a Dios, descuidamos a Dios, hermano, pero hay que reconocer de que no podemos avanzar sin la ayuda de Dios, sin la guianza de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice, sin mí, dice, nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin
la guianza sin la voluntad de Dios. Por eso yo les animo a todos en esta tarde como siervos, predicadores de la palabra de Dios, hermano, conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos tener un ministerio exitoso? Todos anhelamos tener un ministerio exitoso. Todos anhelamos, hermano, que nuestro ministerio crezca. Pero eso va a depender de Dios y de nosotros. El llamado que Dios tenga para cada uno de nosotros. Yo sé que todos tenemos un llamado. Alguien dirá, pues yo no tengo nada. Yo sé que no estamos, hermano, en una iglesia para ocupar una silla, para un número más, sino estamos porque Dios nos llamó con un propósito. Quizás pueda ser el ministerio más pequeño que Dios ha entregado en tus manos, pero si Dios te lo ha entregado, Él te lo va a hacer prosperar y Él prosperará tu camino, como dice, y todo te saldrá bien. Así que, hermanos, adelante todos los que estamos trabajando, sirviendo a Dios, hermanos, sigamos a Dios con amor, con humildad, con valentía, como le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo sé que, hermano, para tener un ministerio exitoso se necesita la valentía, se necesita, hermano, esforzarnos. Un ministerio va a tener un costo, va a tener un precio, va a tener un proceso, hermano, y es esforzarnos, es ser valiente, no desanimarnos a veces de las adversidades, a veces, hermano, de las tormentas que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Fácilmente podemos desanimar, pero aquí dice la palabra, hermano, como dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, nos dé valor para seguir adelante. Solamente pues esforcémonos, seamos valientes, seamos fuertes, hermano. Tomemos a Dios, hermano, en todo momento, y entonces dice la Biblia, harás prosperar tu camino. Así que, hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir adelante. Así que esta palabra para todos los siervos de Dios, para todas las hermanas, hermanos que trabajan en la obra de Dios. Así que vamos a orar por la palabra de Dios. Si usted pues recibió, si usted puso atención, pues que Dios lo bendiga. Y vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra que hemos escuchado. Bendiga a todos los radioyentes, los que escucharon, Señor. Y ayúdanos para tener un ministerio exitoso. ¿Cómo podemos conocer tu voluntad, Señor? Ayúdanos, respáldanos conforme tu misericordia y darnos fortaleza. Quizás hay momentos, Señor, llega las debilidades, llega la flaqueza, pero en tus manos estamos, como tú prometiste a tu siervo Josué, yo no te dejaré ni te desampararé. Ayúdanos, fortalécenos, creemos que estás con nosotros, creemos que estás a nuestro lado y que tú nunca nos dejarás. Muchas gracias, oh Dios, te alabo y te bendigo, gracias por la oportunidad que me has permitido poder estar en este lugar. Muchas gracias, Señor. Amén. Así que, hermano, pues que Dios lo bendiga. Es una bendición poder pues estar acá con ustedes, hermano. Así que si Dios nos permite la vida, pues estaremos dentro de 8 días. Así que, hermano, bendiciones para todos. Saludos, hermano, en el nombre de